Muy buenas tardes. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Me gustaría comenzar este sermón pensando en lo siguiente. Y es la idea de cómo saber si estamos viviendo una vida cristiana exitosa. ¿Cómo saber si realmente estamos viviendo una mera vida cristiana? ¿Cómo saber si soy alguien que está viviendo centrado en el Evangelio de Cristo? ¿Será la reputación que podamos tener como servidores? ¿La reputación que podamos tener como predicadores, maestros, escritores? Como un servidor abnegado que es reconocido por sus consejos, por sus enseñanzas que se pueden encontrar en YouTube, etcétera. Podemos seguir agregando formas en que podríamos pensar en cómo reconocer una vida cristiana exitosa. O porque cuando llegamos al Evangelio teníamos poco dinero y ahora somos una familia emergente que va creciendo en los recursos. Quiero responder esas preguntas de acuerdo a lo que dice Apocalipsis 2:1. Ser fiel hasta la muerte. ¿Cómo sabemos si estamos viviendo una vida cristiana realmente mera cristiana centrada en el Evangelio? Siendo fiel hasta la muerte. Versículo 10. Respondiendo a este llamado que hemos recibido por la fe, siendo fiel hasta la muerte. Siendo fiel al Señor que murió por nosotros, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa la situación, no importando el contexto, no importando en qué nos encontremos, que esa verdad de perseverar hasta el fin, de perseverar, esté grabada a fuego en nuestros corazones. ¿Cómo saber si estamos realmente centrados en el Evangelio de Cristo? Bueno, podemos contestar esta pregunta también de una manera distinta. Pero ¿quién mejor para responder esta pregunta que nuestro mismo Señor Jesucristo? Y eso haremos. Vamos a ver un pasaje en las Escrituras, en Marcos, el Evangelio de Marcos, donde nos muestra cómo es ser un discípulo de Cristo. Cómo es ser realmente alguien que ha aceptado la verdad del Evangelio y la conserva todos los días de su vida. Vamos a visitar un pasaje que está en el capítulo 8 de este Evangelio, sabiendo previamente que este Evangelio fue escrito por uno de los discípulos de Bernabé, de Pedro, incluso compañero de servicio del apóstol Pablo. Es el mismo Juan Marcos que en algún momento se mencionó que el apóstol Pablo no lo aceptaba mucho por ser prácticamente dudoso de ánimo. Pero que Bernabé, piadosamente, como también pastoreó al apóstol Pablo, lo tomó, lo discipuló, lo guió a Cristo. Encontramos una de estas verdades maravillosas de cómo es el carácter del siervo que quiere servir a los demás, pero también, por sobre todas las cosas, en este Evangelio encontramos el retrato de Cristo como el siervo de los siervos, como el siervo sufriente, como aquel siervo que vino a este mundo no a ser servido, sino a servir a los demás y dar su vida en rescate por muchos. Vamos a ver justamente el pasaje
está centrado en este quiebre, en este momento donde se empieza a acrecentar el rechazo de Jesús. Y vamos a entender que todo verdadero creyente en el Evangelio toma su cruz, se niega a sí mismo y sigue al Señor. Todo verdadero creyente en el Evangelio se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue al Señor cada día. Así que acompáñenme a leer este pasaje, Marcos 8, del versículo 31 al 38. Y dice así: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y le comenzó a reconvenir. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Acompáñenme a orar. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, tú sabes perfectamente lo que necesita nuestro corazón. Tú sabes perfectamente con qué necesidad hemos venido hoy. Oro, Dios, para que tu palabra toda suficiente sea obrando tu buena voluntad en nosotros y que podamos ser animados para amarte, seguirte y servirte. Oramos, Señor, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. El sermón se llamará: niégate, toma tu cruz y sigue a Jesús. Niégate, toma tu cruz y sigue a Jesús. Y lo primero que podemos encontrar, lo primero que debemos ver es que el Señor en este capítulo 8 se presenta haciendo múltiples de cosas. Vemos que con compasión está alimentando a 4.000 personas, sabemos y entendemos que eran más de 10.000 personas porque aquí se contaban solamente a los varones. Vemos que entra en una disputa con los fariseos, en una discusión con los fariseos, pidiéndole, además de ya este milagro visto a vista y paciencia, le están pidiendo una señal más para que pudiese testificar de que Él es el Mesías. Vemos que el Señor Jesucristo advierte sobre la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. También vemos cómo el Señor sana a un ciego de nacimiento. Vemos y encontramos también la confesión de Pedro, y luego de la confesión de Pedro, el Señor comienza con esta enseñanza de lo que acabamos de leer. Y lo que podemos extraer de forma sencilla es que encontramos un rechazo a la muerte de Jesús. Encontramos un rechazo a la muerte de Jesús, y eso lo vemos no por cualquier apóstol, lo encontramos por boca de aquel que fue el vocero de Dios, cuando en su confesión dijo que el Señor es el Cristo. Y luego vemos
esta reacción que tiene. Pero vamos a ir por parte. En el versículo 31 encontramos que el Señor Jesús empieza a enseñar abiertamente sobre las verdades del Evangelio. Esa idea que dice con esa palabra, y comenzó a enseñarle, está marcando un tiempo distinto. Está marcando un periodo de enseñanza diferente. Y el Señor empieza a abordar el Evangelio con una simpleza que hasta el momento no lo habían distinguido los discípulos. Y el texto habla con claridad de que el Señor Jesucristo les enseña qué era lo que Él tenía que padecer, qué era lo que tenía que vivir. Y de hecho dice que es necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Esta idea de ser necesario tiene la comprensión de ser obligatorio. Entonces el Señor está estableciendo con claridad que el Evangelio se sustenta necesariamente por sus padecimientos. Ahora, para el apóstol Pedro y para los demás, les era fácil aceptar todo lo demás del Evangelio. Podrían aceptar que el Evangelio demanda a las personas que se arrepientan de sus pecados, que llamaba a cualquier pecador que viniese a los pies de Jesús, que crean en Jesús, que tiene el poder para perdonar estos mismos pecados, que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es el Hijo del Hombre, que es el Cristo, incluso que es Dios, que todas sus obras son obras hechas por el poder del Espíritu Santo. Incluso es aquel hombre que vendría para cumplir la profecía de Daniel, recordando que traería el reino de Dios, pero con una forma humana. Podrían reconocer que aquel niño profetizado en Isaías venía de parte de Dios, era un hijo concedido, un hijo dado. Pero lo que no podían soportar, el apóstol Pedro dice, ¿cómo vas a padecer? Lo que no podían tolerar es que este Mesías, este Dios, este glorioso Salvador, manso y humilde, tenía que padecer. La idea de padecer es sufrir, y de hecho también se conjuga con la idea de ser desechado, que es ser desaprobado, repudiado. Todas las otras enseñanzas, aunque fuesen difíciles de digerir también para un judío responsable, también encontramos en este caso que no se comparaba con la enseñanza de que el Mesías debía de padecer, de que el Mesías debía de sufrir, de que el Mesías que venía a salvar a su pueblo tenía que ser desechado de entre los hombres. De hecho, el Señor Jesucristo dice que es obligatorio, es necesario, porque sin esto no hay salvación. Sin esto no hay perdón para el pecador. Sin esto no hay vida eterna. Sin esto el camino de salvación no existe. Jesucristo está estableciendo que el camino de salvación que Él mismo tenía que recorrer para bendecir a simples mortales como tú y como yo, tenía que ser uno a través de padecimientos y rechazo. Sin los tormentos, sin los martirios, sin la humillación, sin los azotes, sin el escarnio y la vergüenza, sin la corona de espinas, sin los clavos, sin esa cruz, queridos hermanos, no hay salvación. Para el Señor era obligación pasar por eso. Porque era necesario, porque era obligatorio para el Cristo de la gloria, para el Rey de Reyes, porque era necesario para el Salvador del mundo, porque Él estaba estableciendo un nuevo pacto. Él estaba estableciendo un pacto mejorado, completo, perfecto. Lo que anunciaba el pacto mosaico, el Señor lo estaba completando. Lo estaba llevando a cabo con una eficacia nunca antes vista. Y podemos verlo en Hebreos 9,
del 16 al 22. ¿Por qué por medio de sangre? ¿Por qué por medio de derramamiento de la vida inocente, de una vida santa? Hebreos 9, del versículo 16 al 22. Dice, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, y así se recibe la herencia. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Se recibe la herencia una vez después de la muerte, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Y quizás nos saltamos estos relatos, pero cuando el Señor le hace establecer el pacto con Moisés, hay una ceremonia que quizás a los más escrupulosos le habría dado un poco de asco. Que el pueblo fuese rociado con sangre de animal. Estaban bajo el pacto. Versículo 19 dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, que es una planta, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que el Mesías, el Cordero de Dios, vertiera su sangre sobre su pueblo para limpiarlo de sus pecados. Y es más, era necesario, era obligatorio, porque el Mesías prometido debía de encarnar cada una de las palabras que el Señor le mandó a escribir al profeta Isaías en el capítulo 53. Era necesario que aquel que iba a subir como brazo de Jehová, que iba a subir como renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, que no hay parecer en él, que no hay hermosura para ser deseado, para ser atractivo a la vista de las personas, él debía de ser despreciado, desechado entre los hombres, ser experimentado en dolores, en quebranto, y aún así esconder cada uno de nosotros el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, no lo consideramos, no colocamos nuestra mente en él. Y ciertamente él, despreciado, desechado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo vimos por azotado, por herido de Dios, como abatido de Dios. Mas él herido fue por cada una de nuestras maldades, de nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo que nosotros merecíamos recibir, Él lo recibió por nosotros. Y así conseguimos paz. Por sus llagas, por sus sufrimientos, por sus padecimientos, nosotros, todos los que hemos creído, hemos sido curados. Era necesario. Y el apóstol Pedro no lo entendía así. Era el Cristo, pero el Cristo victorioso solamente. No aquel que debía de padecer y morir. Y lo paradójico y anecdótico es que los que lo iban a desechar, los que lo iban a desaprobar, no eran cualquier persona. No eran personas gentiles que nunca habían escuchado de la ley de Dios. No eran personas que no conocieran la palabra del Señor, sino eran los ancianos, principales sacerdotes y los escribas. Todas las personas que deberían haber estado conociendo con mayor detalle las profecías de Cristo. Jesús estaba señalándole al apóstol Pedro cuál era la voluntad de su Padre, y era que por las mismas autoridades religiosas tenía que ser desaprobado,
rechazado. Ellos, en su condición de incredulidad, iban a cumplir con eficacia el ser verdugos de Cristo, porque no toleraban realmente al Mesías prometido. Ellos estaban solamente cultivando un negocio, estaban más comprometidos con la religión, comprometidos con la tradición. Mientras no nos mueva nuestro esquema, estamos bien. Si llega el Mesías, debe ser conforme a nuestros criterios, no debe ser conforme al criterio de Isaías 53. No puede ser un hombre común, no puede ser un hombre tan sencillo, tan humilde, que sus ropas son igual que las demás, que sus facciones son igual que las demás. No puede ser un hombre que venga cabalgando en un asno. Ese Mesías no es Mesías, es un charlatán, es cualquier otra cosa, no es un Mesías. Esa era la visión de los religiosos. Los que debían de tener sus corazones más cerca de Dios eran los que estaban más lejos. Los que debían estar mirando, contemplando las Escrituras para ver cómo les testificaban las Escrituras de quién es el Cristo y esperarlo con ansia, con gozo, eran los que más lejos estaban. Versículo 32 dice, esto les decía claramente. Nuevamente, un énfasis de que la enseñanza de Cristo era directa, era clara. No estaba utilizando metáforas ni parábolas. Se lo estaba diciendo, esto le va a pasar al Hijo del Hombre, esto me va a acontecer. Le estaba diciendo a sus discípulos. Le estaba confesando abiertamente cada uno de los asuntos que convergen para que nosotros veamos el Evangelio. Pero aquí vemos que el apóstol Pedro también sinceramente y claramente lo toma, lo aparta y con su corazón en mano le dice, maestro, no te ocurra algo así. En Mateo 16, 22 le dice a la mitad del versículo, Señor, ten compasión de ti, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Tú eres el Mesías. Está bien, tú eres humilde, pero ten compasión de ti. Ahora, si nos fijamos bien en las palabras del apóstol Pedro, quizás cualquiera de nosotros nos podríamos ver identificados por la preocupación, con las buenas intenciones, con un amor sincero. Está apelando a que pueda tener misericordia de sí mismo, quiere misericordia de todos los demás. Considérate tú también. No te entregues a esto, no es necesario. El Señor le está diciendo, sí, es necesario. Es necesario. Algo importante es decir que reconvenirle no es como empecemos a negociar. No es negociemos. Es censurar, prohibir, imponer. Pedro, con esta actitud sincera, honesta, amorosa, servicial, preocupada, le estaba diciendo al Señor, cállate, no sabes de lo que estás hablando. Y quizás todos hemos estado involucrados en algo, en una conversación de ese tipo. Cuando escuchamos que alguien está opinando de algo que no tiene idea, y uno con el buen ánimo de decir, bueno, creo que si no sabes de lo que estás hablando, mejor no hables o no opines. Infórmate antes. O al menos eso se ve en los debates, ¿no? Pedro estaba reaccionando así ante la idea de un Mesías muerto. Ante la idea de que Jesús, quien es el Hijo del Hombre, fuera a morir. El que habían esperado hace tanto tiempo fuera a morir. Pero el impacto que tuvo esa frase de padecer, o esa palabra de padecer, de sufrir y ser desechado, le nubló la razón, porque no escuchó todo lo que dijo el Señor. El Señor estaba diciendo que era necesario padecer mucho, ser desechado por este grupo de líderes, pero al tercer día, después de ser muerto, al tercer día,
resucitar. O sea, Pedro, ¿escuchaste bien lo que dijo el maestro? No escuchaste bien lo que dijo el maestro. Ahí te está dando la esperanza inmediata de que la muerte que iba a sufrir no iba a ser permanente. El Mesías que tanto querías servir y retener para ti, ese mismo maestro está diciendo que iba a volver a la vida. Ese mismo maestro está diciendo que no hay poder que me detenga. No hay poder humano que pueda oponerse a mi voluntad y a la voluntad de mi Padre. Ahora, el Señor Jesucristo, ante esta reprensión del apóstol Pedro, versículo 33, ¿qué dice? Volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, y es duro lo que dice. Ahora, antes de explicar eso, debemos de entender que hoy en el mundo tenemos códigos de cómo corregir, ¿verdad? Para halagar a alguien es en público, para aplaudir a alguien es en público, pero para corregir a alguien es en privado, ¿verdad? Pero aquí el Señor no le importó ese código. ¿Por qué? Porque era grave lo que estaba diciendo. Era grave. Y sus discípulos tenían que escuchar. Tenían que escuchar la verdad del Hijo de Dios. Tenían que escuchar la verdad del Evangelio. Y por eso le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Aquel que había sido vocero de la revelación de Dios, que Jesús es el Cristo, el Mesías, ahora está haciendo de tropiezo al Maestro. De hecho, en Mateo 16, 23, dice, no solamente quítate delante de mí, Satanás, sino que agrega, porque me eres tropiezo. La idea acá de Satanás es adversario o enemigo. Y el propósito de Satanás siempre fue de que Jesús no muriera según el plan divino de redención. ¿Por qué? Porque si se cumplía, hay gente liberada. Si se cumplía el propósito de Dios, del plan de redención de Dios, hay liberación. Hay almas perdonadas, hay almas salvadas, hay gozo en el cielo. Por eso, vez tras vez, Satanás quiso arrebatarle la vida a Jesús. Cuando nació, no llevaba ni 2 años y Herodes quiso eliminar a todos los bebés. Y el Señor no lo impidió. El Señor no lo impidió. Se fue a Egipto, creció y después volvió a Nazaret. Después vemos la tentación que quería desviar a Cristo. El propósito de Satanás siempre ha sido colocar oposición a la redención, a la gloria de Dios, para que todos suframos el mismo juicio que Él ya tiene por sentado. Satanás tiene un juicio del cual no puede escapar. Nosotros, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Cristo, Él recibió nuestro juicio. De hecho, podemos decir que ir en contra de lo que Dios estableció en su voluntad se ajusta a deseos satánicos. Ir en contra de lo que Dios estableció es ser un servidor de Satanás. Por eso le dice así a Pedro. No es que haya estado poseído, sino que habló conforme a la voluntad que Satanás siempre ha tenido, el enemigo de Dios. Ahora, es legítimo preguntarse cómo Pedro llegó a este grado. ¿Cómo el apóstol Pedro pasó de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, a ser un portador de una idea satánica? El mismo Señor Jesucristo da la respuesta. En el versículo 33 dijo, por no mirar las cosas del cielo, sino mirar las cosas de la tierra.
No mirar las cosas de Dios, sino mirar las cosas de los hombres. Estar mirando conforme a la voluntad de un corazón centrado en lo terrenal, conforme centrado a los deseos humanos pecaminosos que buscan y a veces piden a gritos un caudillo que nos libere de la opresión momentánea, un líder que nos libere de la opresión que quizás un gobierno puede tener sobre el pueblo de Dios. Eso es lo que estaba esperando. Eso es lo que estaba esperando el apóstol Pedro y todo Israel. Libéranos de los romanos. Pero eres pecador. Sí, pero los romanos primero. Su mente estaba razonando conforme a la visión de un Mesías militar. Un Mesías muerto, un Cristo muerto, era uno derrotado, uno que no tiene dominio, uno que no puede salvar a nadie. Si no se salva a él, ¿a quién salva? De hecho, esos fueron los argumentos cuando el Señor estaba colgado en la cruz. Pedro, al igual que los demás, quería la liberación nacional. Si era también un amigo de Simón el Celote. Celote era una facción revolucionaria, política de la época y además religiosa. Pero estaba ignorando que la verdadera libertad se disfruta no cuando no hay cadenas, sino cuando realmente conocemos al Hijo de Dios. Porque aquel que conoce al Hijo es verdaderamente libre. Abrazar y testificar el mensaje de la muerte de Jesús como medio de salvación es estar trabajando para el reino de Dios. Abrazar y testificar el mensaje de la muerte de Jesús como medio de salvación es trabajar, servir al reino de Dios. Pero negar la muerte de Jesús y oponerse a ella es trabajar para Satanás. Eso es lo que estaba diciendo aquí el Señor. Y el Señor lo ilustra de una manera muy simple. En un pasaje en Juan 12:24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Era necesaria su muerte para llevar mucho fruto. Al igual que la semilla sembrada muere para traer una cosecha abundante, la muerte del Hijo de Dios traería la salvación para muchas personas. Ese es el propósito, querido amigo, querido hermano. El propósito de que Jesucristo padeciese en la cruz horas, derramara sus sangres para que tú tuvieses la salvación y la vida eterna. No para vivir engañado, dominado por el pecado y por las mentiras de Satanás y por el mismo engaño del pecado, sino para vivir conforme al propósito por el cual Dios creó todas las cosas, para su gloria, porque todo es de Él, por Él y para la gloria de Dios, para vivir conforme a la gloria de Dios, disfrutar de la gloria de Dios, amar a Cristo para la gloria de Dios. Ahora, es necesario que vayamos siempre con sinceridad ante las Escrituras, así como el apóstol Pedro tuvo problemas en comprender su verdad. No sé si usted, hermano, está batallando con alguna verdad bíblica que necesariamente es fundamental para la comprensión del Evangelio. Si te das cuenta que estás en deuda de alguna verdad que no comprendes bien del Evangelio, no dejes para mañana acercarte al Señor. Pídele al Señor, pídele con un corazón sincero: necesito comprender más y mejor quién tú eres. Ese es el todo de nuestra vida, queridos hermanos. Vamos a disfrutar de conocer a Cristo toda la eternidad. Acércate hoy, disfruta de eso hoy. Si hay algún argumento en tu corazón que te aleja y cuestiona
la pureza del Evangelio, hermano, vea la palabra más confiable, vea la palabra suficiente que es la Escritura, que es la Biblia, y ella te puede hacer sabio para comprender quién es el Hijo de Dios, para comprender quién es nuestro Dios, cuál es su buena voluntad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay muchas mentiras de Satanás que parecen sutiles, que parecen que no hacen daño, pero hacen mucho daño. Hay mentiras de Satanás sueltas por todo el mundo y en todo lugar. ¿Quieres ser portador de la gloria de Dios? ¿Quieres vivir como alguien que testifica de la gloria de Cristo? Conoce, disfruta más profundamente del Evangelio de Cristo. Porque, hermanos, aquí el Señor colocó solamente dos aristas. ¿Conocemos bien a Él y somos servidores de su reino? O si nos dejamos llevar por el engaño en nuestros pensamientos, podemos estar diciendo algo que Satanás avala. No dejes para mañana el conocer a Cristo. Antes de hacer grandes cosas, queridos hermanos, antes de salir a recorrer el mundo, antes de salir a predicar en las calles, antes de querer enfrentarte responsablemente como un buen trabajador, tienes que conocer a Cristo. Tienes que conocer su palabra, tienes que disfrutarlo a Él. Reconoce que Él es tan grande, queridos hermanos, que nuestra mente finita es imposible que lo conozca a cabalidad, pero no por ello no voy a hacer el esfuerzo de conocerlo más y comprender más de quién es Él. ¿Quieres que tu vida cambie? ¿Quieres que tu vida sea abundante? Acércate a Él. Acércate a Jesús. No importa tu edad. No importa tu edad, es una excusa carnal. No importa si eres un adolescente que recién conoció al Señor, no importa si tienes 40 años en el Evangelio, reconoce que el conocimiento de Dios está por sobre todos y es abundante. Ven a Él deseoso de conocer más al Señor y distinguir que estás disfrutando de esa buena palabra de vida eterna. Y después de eso, el Señor, después de este caso con Pedro, hace un segundo llamado. Versículo 34. Y llamando a la gente, y además a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Con voz en cuello el Señor ya corrigió a sus discípulos, ahora llama a la gente. Vengan, escuchen lo que tengo que decirles. Si hay alguien que quiere venir en pos de mí, ¿saben lo que tienen que hacer? Morir a ti. Toma tu vergüenza y sígueme. Ya no estaba enseñando solamente de su sacrificio, sino el costo que tenemos por seguir a Cristo. El Señor llama a la gente para decirles una verdad tan sencilla, tan profunda, tan genuina, pero que se nos olvida tan rápido. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. ¿Quieres servirme? Toma tu cruz y sígueme. Acá encontramos que agrega un detalle importante. ¿Cómo iba a padecer el Hijo del Hombre? La cruz. Y especifica que todo quien quiere seguirle debe de padecer como Él. Deben de tomar su cruz, deben de morir y luego seguirle. ¿Estás dispuesto a morir? Ese es el llamado. ¿Estás dispuesto a morir a ti? De renunciar a ti, de negarte a ti.
¿Está dispuesto a tomar una vergüenza, una sentencia, una cruz y seguir al Maestro? Negarse apunta básicamente a renunciar, a rechazar, a abstenernos de nosotros mismos, que son nuestros propios deseos, incluso impulsos naturales, que si los satisfacemos pecamos. La idea detrás es decirse a uno mismo que no todo aquello que deseo es bueno, no todo lo que invade mi corazón y quiero tener es agradable a Dios, y que hay cosas que puedo desear, anhelar, pensar, y que si disfruto no voy a estar obedeciendo a Cristo. Todo aquello que nos amarra para ir a Cristo debemos de dejarlo. Todo aquello que nos impida correr a Cristo debemos de eliminarlo. Es un llamado a un arrepentimiento constante, pero también a dejar esas cosas y no volver atrás, no mirar atrás. Nadie que se oponga a negarse a sí mismo puede ser legítimamente un discípulo de Jesucristo. Todo aquel que se niega a decir, no, yo no me niego a mí mismo y soy discípulo de Jesús igual, mentira. El Señor dice, si verdaderamente quieres ser un discípulo, si me quieres seguir, niégate. Es ahí donde el Señor establece, después de esa autonegación, el tomar la cruz, que es el punto más alto de nuestra negación. Ahora, la respuesta fiel del pecador indudablemente lo va a llevar a tomar su cruz, porque encuentra que no hay nada más de valor en la vida que Cristo. No hay nada que pueda retener en su propia vida más que la gracia que ha recibido de parte de Dios. Nada vale más que el Salvador, nada vale más que Cristo. No hay tesoro más grande que podamos tener en esta vida y en la vida eterna que Dios, que Cristo, que Jesús, que nuestro Salvador. Se hace necesario, queridos hermanos, señalar que esa cruz no es sinónimo de problemas, no es sinónimo de situaciones difíciles o de personas. Esta cruz, según el contexto histórico, estaba hablando de una tortura, de una sentencia pública romana que implicaba dolor extremo, vergüenza extrema, maldición, deshonra generacional para mí y para todos los demás involucrados conmigo. Una muerte lenta pero segura, nadie se bajaba de la cruz con vida. Una muerte agónica. Por su parte, Jesús le está diciendo, ¿quieren ser mis discípulos? Toma esa sentencia, toma esa vergüenza y sígueme. ¿En qué sentido lo está diciendo Cristo? Un compromiso genuino, incondicional, a morir a ti mismo para vivir la nueva vida que Dios te ha concedido por la fe en el Evangelio. Es llevar a extremo ese negarse a ti mismo, identificarte con el Salvador. Identificarte con el Salvador, un compromiso genuino con el Salvador que murió en aquella cruz y que tu determinación no está puesta en duda. Es morir cada día a pecar para vivir en la justicia de Cristo mediante su palabra y el poder de su Espíritu Santo que mora en el creyente. Es morir cada día a pecar para vivir para Cristo. Es morir cada día para ser guiado por el Espíritu a obedecer a Dios. En Lucas
9:24 agrega que tomar esa cruz debe ser cada día. No te bases en que yo le juré al Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte hace 20 años atrás. El punto es, sigue manteniendo esa profesión de fe, porque ese mismo Salvador que murió en aquella cruz, que te salvó en aquella vez, es el mismo que te sostiene y te va a llegar a la gloria. Él no ha cambiado. Tu corazón debe permanecer firme en Él. El Señor amplía esta idea de negarse en tomar aquella cruz. Muere a ti para que Él viva, conforme a su carácter en ti. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Quienes quieran preservar su vida buscando satisfacer sus expectativas de vida, mis estándares sociales, sin renunciar, que pueda significar pecado, incluso por sobre el Evangelio tener la aceptación del mundo. Si quieres retener tu vida de pecado y decir he añadido a mi vida a Dios, estás perdido. Tú no añades a tu vida al Señor. Nuestro Señor comienza a ser nuestra vida. No es que sumaste algo importante, espiritual, para reflexionar, para encontrarle algunas respuestas a la vida. No. Tienes para ti hoy una razón de ser que se responde solamente en Cristo. Porque vive Cristo, tú vives. Porque vive Cristo, tú vivirás eternamente con Él. ¿Quieres mantener tu moralidad intacta sin renunciar a nada y decir soy cristiano? El Señor dice, estás perdido. No puedes retener tu vida, preservar tu vida tal cual y decir soy seguidor de Cristo. Eso no existe. Eso no existe dentro de los parámetros de Dios. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo dijo Pablo, lo escribió como un lema de vida. La pregunta viene a ser, ¿es mi lema de vida? ¿Puedo decir que si vivo, vivo para Cristo y si muero, me encuentro con Él? Así, sin darle más vuelta al asunto. Si se me acaba el aliento hoy, sé que me voy a encontrar con mi Salvador. Y si tengo que ir a la guerra para predicar el Evangelio, y si por estar sirviendo así, morir, saber que es ganancia. Jesucristo es nuestra razón de ser y existir. Él define nuestra razón de ser y estar en este mundo. En Gálatas 2:20 lo complementa. Dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, si eres creyente, hermana, si eres creyente, cuando Cristo murió, tú muriste también ahí en la cruz. Hemos sido muertos al pecado por medio de la fe en Él, lo cual nos concede una victoria sobre el pecado. Es que, hermano, tú no sabes las debilidades que tengo en mi carne.
recurre a esto. Hay victoria en Cristo sobre el pecado. Porque Cristo fue crucificado, mi carne también fue crucificada con Él. Por eso dice, por lo que vivo ahora en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hay una nueva naturaleza en mí. Soy una nueva criatura por Cristo. Ya no somos simplemente pecadores. Somos pecadores perdonados, a los que Dios llama santos, justos e hijos de Dios. Cuando decimos que somos pecadores, sí, pero perdonados. Y eso ya cambia la figura. Somos santos por Cristo. Somos justos por Cristo. Disfrutamos de su amor cuando Él murió en la cruz y nos sostiene cada día. Es por eso que un verdadero discípulo puede ir y negarse a sí mismo, tomar su cruz, dejar el pecado que lo asedia, tomar su cuerpo y dedicarlo al servicio de Dios. Es por Cristo. Es por su muerte, es por su resurrección, es por su sangre preciosa, es por su amor. Sin Cristo, queridos hermanos, no merecemos nada. Nada bueno. Con Cristo recibimos el cielo. Porque, ¿qué aprovechará, versículo 36, al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada, de nada. No le aprovecha de nada. Éxitos, placeres, sueños, grandes inversiones, mansiones, carros lujosos, acciones, de nada vale. De nada vale. Si juntáramos todas las riquezas que han habido a lo largo de toda la historia y lo colocamos en la balanza de Dios, ¿sabe que va a marcar? Nada. Cero. No valen nada. Solo el resplandor de Cristo, una pequeña pizca de su gloria, vale más que todas esas cosas juntas. Versículo 37, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Puede el hombre rico, puede el hombre pobre entregar su pobreza, el rico su riqueza, para recibir una recompensa por su alma? No. Nada podemos ofrecer al Señor para recibir de su gracia. Nada podemos entregar al Señor para que nuestra alma sea recompensada. Hermanos, ha sido la gracia de Dios. No somos mejores que nadie. El Señor ha tenido gracia sobre nosotros. Una gracia abundante, un amor sobresaliente, un amor desbordante. Cristo ofreció su propia vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y termina diciendo, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria. ¿Cómo nos presentamos delante del mundo, queridos hermanos? Un verdadero creyente, me agota un poco la idea de decir, cuando nos presentamos en el mundo, en la sociedad, con amigos incrédulos, con relaciones laborales, con los vecinos, que simplemente deben de ver a alguien que sabe vivir, pero que no testifica que es un hijo de Dios. Me agota porque
la idea fundamental de ser portadores de la gloria de Cristo debe de ver en nuestra vida, sí, pero testifica con tu boca quién es el Cristo de la gloria. ¿O sientes vergüenza? No podemos sentir vergüenza. No podemos sentir temor para hablar de Cristo. Si hay algo que tenemos que corregir en nuestra vida, hazlo, para que tu testimonio sea aprobado por Dios y podamos hablar abiertamente quién es el Hijo del Hombre. Un creyente no se puede limitar a sus acciones, simplemente seríamos como la creación que testifica de que alguien existe porque vivimos distinto, pero no mostramos el camino de salvación con nuestras palabras. No deberíamos pensar en desasociar las cosas. Aquel que se avergüenza del Señor, aquí está diciendo, es alguien incrédulo. No podemos avergonzarnos del Señor, sino que ir al mundo y reconocer el poder que hay en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque hay poder de Dios para salvación. Tú puedes encarnar una vida cristiana que se niega a sí mismo, toma su cruz, pero que no dice quién es el Salvador. No se concibe en las Escrituras. Incluso podrían generar idolatría. Te aplaudimos, eres de otro mundo. ¿Qué le pasó al apóstol Pablo cuando andaba con Bernabé y le dijeron, eres de los dioses del Olimpo? Mira las señales que muestran. No, es Cristo. Yo predico a Cristo. Si tú eres un ejemplo de vida cambiada, es por la gracia de Cristo. Es por la gracia del Señor. Para finalizar, queridos hermanos, quiero que te conteste esta pregunta. ¿Hay algo de lo que debes de negarte? ¿Estás dudando en tomar tu cruz cada día? ¿Cómo estás siguiendo al Señor? Y quiero darte esperanza, porque si eres creyente tenemos un abogado. Si te ha costado negarte algo, si has dudado en tomar la cruz, te has avergonzado, hermanos, todavía tenemos tiempo delante de la presencia del Señor. Ven y confiesa tus pecados. No estoy haciendo un llamado al altar, estoy diciendo, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies de Cristo, confiésale tus pecados. Él es bueno, Él es fiel y justo para perdonarte de tu maldad, limpiarte de tus pecados, y asume que en ti habita el poder soberano del cielo. Está el Espíritu Santo. Cuando vino el Espíritu Santo, le entregó a los creyentes el poder para vivir vidas cambiadas y ser testigos de Él. Aquí en este mundo, incrédulo, pecador, adúltero y mentiroso, vive así una vida victoriosa en Cristo. No te olvides de su gracia abundante. Asume el poder que tienes por la presencia maravillosa del Espíritu Santo que vino por la promesa fiel de Jesús. Él rogó al Padre para que el Espíritu Santo no nos dejara huérfanos y disfrutar así de esa maravillosa paz que tenemos con Él. Vive en victoria, queridos hermanos. Esa victoria responde solamente a los méritos soberanos, todos suficientes, abundantes, del único mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo el Señor. Padre, ayúdanos a vivir para ti. Queremos amarte y ser buenos discípulos tuyos. Queremos seguirte. Si hay que morir por ti, que así sea.
Mientras vivimos en este cuerpo queremos honrarte y hablar de ti. Hablar de ti, ser presos de esas mismas palabras que decimos. No queremos ser reconocidos como exitosos en lo eclesiástico, sino queremos ser reconocidos como fieles seguidores tuyos. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.